Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vamos a hacer una mochila unicolor, pero vamos a empezar primero con la base. Este primer video va a ser de la base, entonces voy a emplear un crochet del número 3 y hilo crochet en 2 hebras. Voy a empezar entonces con el anillo mágico. Un anillo mágico, ustedes pueden iniciar con cadeneta o con otra técnica. Entonces voy a hacer me lo voy a envolver en estos dos dedos, lo voy a repetir nuevamente y lo cruzo, ¿cierto? Se forma una X, como pueden darse cuenta, e ingreso el crochet por aquí. Entonces, una vez tenga el crochet así, voy a agarrar el hilo y voy a darle un pequeño giro. Y nuevamente este hilo que tengo acá lo voy a pasar por la cadenita que está en el crochet. Por eso es muy importante que no lo ajusten mucho. Retiro y voy a empezar entonces miren, entonces tengo el anillo mágico listo, lo pongo a un lado, tengo que sacar mis almas, voy a emplear 6 hebras de hilo crochet del mismo color. Entonces voy a poner aquí, miren, entonces voy a dar una puntadita más, pero no lo voy a cerrar todavía. Entonces una vez que yo tenga esto, voy a proceder ubico encima, inmediatamente, miren, encima del hilo, las almas, en este caso las 6 hebras del mismo hilo crochet, del mismo color, y ahora sí voy a cerrar ese punto, lo voy a terminar, mejor dicho, lo termino, y voy a dar puntadas ahí, voy a dar unas 10 puntadas en total. Entonces 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, a ver, llevo 5, miren. Estoy simplemente dando puntadas. Voy a dar 10 puntadas en total. Entonces llevo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntaditas en total, miren. Lo bueno del mismo hilo, o sea, de usar el mismo color de alma, es que no se va a notar, miren. Entonces, ¿qué hago yo? Después de que tenga las 10 puntadas, voy a tirar de la hebra corta, miren, de esta. Muy apretadito, debe quedar muy apretado, miren. Entonces yo tiro de ella. Y procuro que me quede bien cerradito el inicio, ¿cierto? Listo. Entonces, muy importante que sepan el hilo, la hebra corta, mírenlo acá. A ver, no, la hebra corta es esta. Entonces, por eso voy a cortar esto para no confundirme. Corto esto. Y ya ahora sí voy a saber cuál es mi hebra corta. Mírenla acá. ¿Se dan cuenta? Miren, esta es la hebra corta. Tiren de ella hasta donde más puedan para cerrar el comienzo. Una vez que ustedes tengan el comienzo, vamos a dar simplemente 2 puntadas. Voy a ir arrastrando todo y incluso la hebra corta la voy a ir llevando para ir ocultándola dentro del mismo tejido. Voy a empezar entonces en la segunda vuelta hasta la primera vuelta. Entonces tenemos 10 puntos, me voy a ir al primero, a este. Y en ese punto voy a dar 2 puntadas. Entonces ingreso, formo el primer punto y el segundo punto. Ahí mismo voy a dar otra puntada, 2. Importante que marquen el primer punto con un hilo contrastante. Si no tienen pues los marcadores de puntos, vamos a marcar con esta. Entonces yo voy a ir tejiendo 2 puntadas. Miren, lo marco, o sea, paso la hebra y vuelvo y agarro todo esto y lo paso por ahí. Entonces, ahí está. Voy a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible
siempre, pero esta vez con la pestaña trasera. Estoy tejiendo sobre la pestaña trasera. Entonces recuerden, 2 puntadas. Eso es lo bueno de usar el mismo color de alma, que no se nota. Entonces vamos a ir dando 2 puntadas en cada punto hasta llegar aquí, ¿cierto? Antes del marcador. Entonces, si tenemos 10 puntos, si comenzamos con 10 puntos y finalizamos esta segunda vuelta, vamos a terminar con 20 puntos, porque estamos dando 2 puntadas en cada punto, ¿cierto? Por ejemplo, en el siguiente punto, ahí voy a dar 2 puntadas. Entonces, 1 y 2. Y así me voy a ir yendo hasta el final de esta vuelta número 2. ¿Cierto? Entonces así vamos. Y miren, antes del marcador hay otro punto. Ahí vamos a tejer 2 puntos también. Y ahora sí llegamos al marcador. ¿Qué hago yo? Normalmente pues simplemente vamos a terminar a sacar este hilo. Y yo lo voy a retirar. Voy a retirar este hilo, ¿cierto? Entonces ya terminé la segunda vuelta. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Simplemente voy a tejer un punto y lo voy a marcar, pero por fuera, para no tener que estarlo sacando. Entonces, ustedes marcan por fuera, es más fácil marcar por fuera del punto y no encima, para que no tengan necesidad de estar sacando ese marcador, sea este o sea el de plástico, el marcador que venden en las tiendas de hilos. Lo marcamos por fuera. Miren, yo simplemente marco el punto por fuera y no voy a ahora sacar eso. No lo voy a estar sacando ni colocando ahí. Entonces, un punto, un aumento, y los aumentos ustedes los van a colocar como ustedes consideren. Es decir, si se les está encocando, pongan más puntos, más aumentos, y si se les está floreando, disminuyan esos aumentos. Cuando se le forman ondas a los bordes, eso pasa cuando ponen muchos aumentos. Normalmente eso pasa cuando ponemos muchos aumentos en la... Entonces yo ahí estoy colocando los aumentos como considere yo, porque necesito es que la base me quede planita. Necesito que me quede bastante plana. Entonces yo no me voy a guiar de patrones, no me voy a guiar de... Simplemente voy colocando los aumentos donde yo considere y así me va quedando esta tercera vuelta. Estoy empezando la tercera vuelta de esta base. Y esta hebra que me quedó del comienzo, que es la hebra corta, voy a cortar esto, no lo voy a arrastrar más porque siento que me está fastidiando un poco en el tejido. Entonces, niños, van a seguir tejiendo, poniendo aumentos. Y pongan más aumentos si necesitan, porque la idea es que quede el plato planito, no se formen ondas, no se forme ese encoque tan rápido. La idea es que quede planito del todo. Entonces acá voy a ir colocando aumento cada ciertos puntos. ¿Cierto? Alrededor hay que seguir poniendo aumentos y miren cómo me va quedando.
Estas mochilas se tejen tomando la pestaña trasera como lo estoy haciendo yo, o tomando toda la cadena o todo el punto completo, o sea, toda la cadenita completa. Así se pueden tejer esas mochilas. O sea, realmente no es necesario pues ponerlos, hacerlas tomando toda la cadenita, o así. Ustedes ya miran cómo la quieren hacer. Sí, con la opción número 1, que es tomando la pestañita trasera, o la opción número 2, tomando la cadena completa. Entonces voy terminando esta vuelta número 3. Y empezamos la vuelta número 4. Miren, ahí ya vamos a empezar la vuelta número 4. También colocando aumentos donde yo considere, para que el plato no se me vaya a encocar tan rápido. Apenas estoy empezando. Entonces la idea es que el plato siga plano. Entonces yo cada cierta distancia voy ubicando como sienta yo. Es que el mismo tejido les dice a ustedes, les da señales de cómo ponen ustedes los aumentos. Bueno, esto lo vamos aprendiendo en la práctica, con el tiempo. Esto no se aprende de un día para otro, sino que ustedes cuando van tejiendo agarren su hilo, agarren su aguja y practican muchas veces. Esto es de mucha práctica. Miren, ahí ya voy a empezar, estoy empezando la vuelta número 4, ya voy avanzando esta vuelta. Y en lo posible van acomodando su punto. Y se siente que el punto va quedando bastante bajito. Miren, la puntada va quedando bastante menuditica. Y eso que estoy usando 6 hebras. Y entonces no me imagino cómo quedará la mochila con 2 hebras de alma. Demasiado bajita. Entonces no me gusta que quede tan bajita la puntada. Necesito también que me rinda el trabajo. Me rinda el tejido, ¿cierto? Entonces miren, yo voy acomodando, voy aplanando si considero. Y los aumentos, cada cierto punto voy un aumento por acá, un aumento por acá. Sí, o sea, ustedes ya van mirando cómo van ubicando ustedes los aumentos. Esta es la vuelta número 4. Después vamos a empezar las 5, la 6, la 7, la 8, la 9, 10, 11, 12. Hay varias vueltas. Estamos en la 4. Y no estoy empleando cordón, simplemente 6 hebras del mismo hilo crochet delgado. Este es un hilo bastante bueno, delgado, me gusta mucho porque no es tan tosco como otros que he probado. Ustedes sigan avanzando, recuerden ir colocando aumentos. No hay que dejar de hacer aumentos, porque cuando dejamos de hacer aumentos se encoca el tejido. O sea, esto solamente lo hacemos en la última vuelta, dejar de hacer aumentos para empezar a subir. Y esta mochila va a llevar un relieve, pero esto va a ser en la segunda parte, que vamos a empezar a subirla. Esta es la primera parte de ese video. Vamos después a elaborar la segunda parte y las que sean necesarias, pues para que puedan entender el tema del tejido. Miren, van llevando todo por dentro, bien organizadito. Por eso recomiendo las 6 hebras, porque esto le da un grosor. No es mucho, pero sí le da un grosor al tejido y dureza. Y si tejen apretadito, pues mucho mejor, porque les va a quedar el tejido más durito, más rígido, y les va a quedar la textura más tupida. O sea, no se ve el alma, porque como estoy usando el mismo hilo, el mismo color, entonces es mucho más breve identificar dónde vamos y cómo llevamos el tejido. Espero se esté viendo muy bien ahí y sea claro y sea muy entendible el tema de los aumentos. Como les dije, los aumentos los van ubicando en cierta distancia. Por lo menos en esta vuelta los estoy haciendo cada un punto de separación, pero tampoco puedo exagerar demasiado después. Y obviamente el mismo tejido
me va indicando dónde poner los aumentos. Miren, por ejemplo, ahí puedo poner un aumento, porque el punto muchas veces tiende a inclinarse a la derecha, entonces me está indicando que en ese espacio, en ese punto, puedo poner otro aumento para que el tejido nuevamente se regule y quede derechito, ¿cierto? Entonces recuerden, sigo avanzando, otro aumento ahí en lo posible. Y miren, como les dije, la marca ya la dejé por fuera, entonces sé que ahí terminé una vuelta encima de así. Entonces empecé la vuelta número 5, igual ubicando aumentos donde yo considere que puedo poner aumentos. No me estoy guiando de patrones, como les dije, yo nunca manejo patrones para las bases, sea unicolor o sea de diseño. La idea es que ustedes tomen aguja, cuando se les encoque el tejido, pongan más aumentos, Pueden poner aumentos muy de seguidos para que el tejido se regule, ¿cierto? Si el tejido va así, entonces ustedes con aumentos, el tejido nuevamente empieza a aplanarse. Entonces sigan haciendo aumentos alrededor hasta terminar la vuelta, ¿cierto? Esta es la vuelta número 5. Sigan entonces y nos vemos entonces cuando esté un poquito más avanzada la base. Miren, ahí puedo poner otro aumento. Sigo avanzando. Miren, sobre la pestañita trasera del punto. Estoy tejiendo, ¿cierto? Entonces recuerden, nos vemos un poquito más avanzados. Sigan colocando aumentos para que el plato se les mantenga bien planito. Vengo entonces con ustedes cuando esté más adelantadito. Bueno, vamos llegando al final de esta vuelta número 5. Miren, así me va quedando este fondo. Y lo bueno es que no vamos a poner, lo bueno de poner el marcador así afuera es que no necesitamos de irlo sacando tantas veces. Entonces miren, llegamos al final de la vuelta número 5, si entro a las 6, miren, empecé las 6, simplemente como les dije, van ubicando los aumentos donde ustedes sientan. El mismo tejido les da señales, ¿cierto? Por ejemplo, ahí puedo poner otro aumento para que el plato se siga aplanando, siga abriéndose. Esta es la vuelta número 6, empezamos. Y recuerden que estoy usando de alma 6 hebras. Ustedes pueden usar 4 o solamente 2. Dependiendo si ustedes tejen muy apretado o tejen muy flojo. Por lo menos mi puntada no es tan apretada. Entonces, por lo tanto, he decidido poner 6 hebras. Ya eso es opcional. Y del mismo color, en lo posible. Y esto es para los principiantes más que todo, esta indicación. Para que el plato se les mantenga planito. Y que cuando estén tejiendo no se les vea el alma, o sea imperceptible, ya que es el mismo color. Entonces, por eso es bueno empezar con el mismo color como alma. Miren, el mismo color. Pero ya cuando tejemos mucho y ya tenemos costumbre de usar hilos, pues igual a mí me pasa que no se me nota el alma cuando estoy tejiendo con colores, entonces, pero eso es más que todo cuando ya tenemos bastante práctica en este tejido. Esta base me va a quedar aproximadamente de 17 centímetros, debe quedarme porque no la quiero tan grande. La voy a hacer de 17 centímetros. Pero como vamos a poner un relieve en el cuerpo,
este relieve sí debe tener una cierta cantidad de puntos de separación. Miren cómo me va quedando. Es recomendable tampoco poner los aumentos encima de aumentos que ya hayan hecho para que no se les formen puntas, o porque la idea de esto es que nos quede redondito y no nos quede en forma hexagonal o octagonal. Sigo tejiendo, miren, sigo avanzando. Y por ejemplo, ahí puedo poner otro aumento. Miren yo cómo llevo los hilos, el alma, miren, con estos dos dedos sostengo. Con estos dos dedos sostengo y con este dedo de acá voy llevando el hilo y voy aplanando. Muy importante que vayan aplanando su base. Por ejemplo, ahí puedo poner, bueno, aquí puedo poner otro aumento. Tampoco ya en cierta distancia no es bueno ponerlos, o sea, cuando el plato ya va muy avanzado, no es bueno poner los aumentos tan pegaditos. Donde lo consideren es mejor, donde sientan que necesitan aumentos. Miren cómo va el plato, de bonito. Puedo ir poniendo otro aumento ahí, puede ser. Y vayan aplanando su base también. Miren, eso es lo bueno de usar el mismo color, que no se nota para nada el alma, es imperceptible a simple vista. Ustedes acercan el tejido y no se les va a notar mucho el alma. 22. Puedo poner un aumento ahí también. Y vamos a empezar ahora la vuelta número 7. Pasando la marca. Empezamos la vuelta número 7. Bueno, ahí puedo poner otro aumento, ahí mismo, 2 puntadas en un mismo punto y avanzo. Entramos a la vuelta número 7 y no es necesario ya quitar, miren, la marca está ahí. Pasamos la marca y ya sabemos que es otra vuelta.
Bueno, ya saben pues que entonces van a seguir tejiendo y van ubicando los aumentos cada cierta distancia para que el plato no se les encoque. Entonces nos vemos ya cuando tenga aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unas 13 o 14 vueltas del plato. Entonces aquí llevo 7 y hacemos otras 7 y nos vemos ahí en la 14ª vuelta. Bueno, me adelanté unas 2 vuelticas, voy en la vuelta número 9. Entonces les recuerdo que simplemente van ubicando los aumentos donde consideren. No es que tienen que ceñirse o guiarse de un patrón, no. Ustedes, si sienten que el punto les queda muy inclinado de esta manera, ¿cierto? Como a la derecha, pongan un aumento, pero si sienten que el punto está normal, simplemente tejen. Pero si hay que poner aumentos de vez en cuando, por ejemplo acá voy a poner otro aumento, 2 puntadas en un mismo espacio, para que el plato se mantenga planito y vaya abriendo, por supuesto, que es lo que necesitamos. Recuerden ir aplanando y mire, así me va quedando esta vuelta el plato como tal, el revés, el derecho, así me va quedando. Le sigo tejiendo esta 9ª vuelta. Y otro aumento ahí, miren, 2 puntaditas ahí para ir abriendo. Necesito que él siga planito y se vaya abriendo porque todavía me falta, o sea, esto lo necesito de 17 centímetros, entonces necesito que él se mantenga y vaya abriendo hacia los lados. Y hay que ir aplanando para que el punto se vaya acomodando. Mira, así me va quedando este fondo. Entonces saben que hay que poner aumentos cada cierta distancia y vengo entonces con ustedes ahora sí un poquito más avanzado. Terminemos esta vuelta. Entonces este es un ejemplo claro de que no necesitamos un patrón para ir ubicando los aumentos, ¿sí? Entonces vengo con ustedes ahora sí para ir mostrándoles el resultado. Bueno, entonces esta es la vuelta número 10 y estoy haciendo todo el tiempo es lo mismo. Simplemente voy colocando aumentos donde yo considero para que se mantenga la forma plana. Por ejemplo, ahí hice un aumento, sigo avanzando. Pero si a ustedes no les resulta esta técnica de poner los aumentos donde ustedes consideren, entonces hay una técnica o un método que es, por ejemplo, si ustedes empiezan con 10 puntos, entonces en la segunda vuelta van a hacer 20, ¿cierto? Porque van a hacer un aumento en cada punto. Entonces, si tenían 10 y hicieron un aumento en cada uno de los puntos, van a tener 20. En la tercera vuelta van a hacer un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta el final. Entonces, cada vuelta va a aumentar 10 puntos. ¿Cierto? Entonces serían 30 y así, según la cantidad de puntos con la que ustedes inicien. Si empiezan con 8, entonces un anillo mágico de 8 puntos, en la segunda vuelta 16, en la tercera 24, en la cuarta 32 y así se van a ir yendo. Pero como yo no estoy guiándome de esa técnica, sino que la estoy haciendo como les dije, ubicando aumentos a mi gusto, ¿cierto? Entonces empezamos la vuelta número 10. Y esta mochila no va a ser muy grande, no va a ser muy grande. Aumento acá y sigo entonces cada cierto, por ahí unos cada 5 o 6 puntos, perdón, cada 10, 8 o 10 puntos un aumento, 8 o 10 puntos un aumento, 8 o 10 puntos un aumento, así me voy a ir yendo, ¿sí?
Miren que cada vez que pongo aumentos equitativamente, el plato va quedando planito, pero trato de no ubicar aumento sobre aumento para que no se me formen las puntas, ¿sí? Tratar de que quede redondito, que es la idea, que quede el plato redondito. Y sobre todo estamos tejiendo con la pestañita trasera, sobre la pestaña trasera, sobre la pestaña trasera, estamos tejiendo. Y la marca la dejé, ya definitivamente la dejé. Obviamente la voy a quitar después, pero ya no voy a estarla poniendo sobre el primer punto para que pues no sea tan engorroso el trabajo y sea un poquito más rápido el tema, porque como las mochilas unicolor se trabajan más rápido, no tienen figura ni nada, es un mismo color todo el tiempo. La gracia de estas mochilas es cuando les hacemos relieves o figuras en el cuerpo, y eso es lo que vamos a ver más adelante en la segunda parte del tutorial de mochila unicolor. El relieve que les voy a enseñar a hacer, bueno, creo que ya lo saben hacer muchos, pero es un dibujo. Vamos a hacer un dibujo con esos relieves. Aumento, por acá puedo poner otro aumentico, puede ser ahí. El revés, el derecho. Un aumento. Y sigo. Entonces no me voy a extender mucho en el tema de esta base, porque ya saben pues cómo pueden hacerlo, cómo pueden ir trabajándolo. Este es el medio punto o punto bajo, ¿sí? Con la misma puntada del cuerpo de la mochila, solo que estamos en unicolor. Entonces ahora sí me adelanto y vengo con ustedes un poquito más avanzado. Bueno, 11ª vuelta, aquí estamos nuevamente. Y les voy a enseñar también a cómo agregar, porque como se me van a acabar las 6 hebras, entonces les voy a enseñar a cómo poner, pues me refiero a que de 2 convertí a 6, pero se me van a acabar. Entonces vamos a seguir avanzando. Recuerden ir colocando aumentos equitativamente, aumentos así como les estoy mostrando, para que el plato no se les vaya a encocar. Miren cómo hago planito esta base. Entonces estamos en la 11ª vuelta, o en la vuelta 11 más bien, para que quede claro. Entramos a esa vuelta, a la vuelta número 11. Lo sé porque la marca, mire dónde la tengo, ya pasé la marca. Entonces 11ª vuelta, así me va quedando el plato. Procuren tampoco apretar mucho el tejido para que no les quede no se les vaya a fruncir el tejido, ¿cierto? Que es, o sea, bonita la puntada, pero traten de ir llevando un manejo en la tensión. Entonces miren, por ejemplo, se me va a acabar, miren las almas, miren, 6 hebras, pero ¿cómo lo hice? De 2, miren, el hilo está en 2 hebras nomás. Entonces se me va a acabar. ¿Yo qué hago? Normalmente, miren, tomo, a ver, me ubico miren este. Entonces saco acá y voy formando una argolla, y en medio de la argolla voy a ir pasando, se me está moviendo un poquito la cámara, en medio de la argolla voy a ir pasando
Miren, formo la argolla y en medio voy a ir pasando ese hilo que va a la bolita del hilo. Miren, entonces una argolla y así convierto 6 hebras, ¿cierto? Saco 6 hebras para seguir poniendo dentro del ala. Y así ustedes van a hacer lo mismo, forman una argolla y después en medio van a ir pasando nuevamente una argolla y en medio van pasando. Y así van sacando sus almas. Seguimos con el tejido, miren, con mi base. Entonces ya saben, pues sigan avanzando hasta ustedes obtener el ancho que necesitan de su fondo. En mi caso van a ser 17 centímetros, pero puede ser más grande o más pequeña. Entramos a la vuelta número 12 de este fondo, miren, ya entramos a la vuelta número 12 y recuerden ir colocando sus aumentos cada cierta distancia. Entonces voy a poner un aumento acá y recuerden, un aumento significa 2 puntadas en un mismo punto, ¿cierto? Eso significa un aumento. Esta es la vuelta número 12, la estamos empezando. Pero siento que el plato todavía le falta en medida al tamaño que yo quiero. Entonces todavía tengo que hacer unas 4 vueltas más, por lo menos, para obtener el ancho que necesito. 15 o 17 centímetros. No, les dije a ustedes desde el comienzo que no la quería tan grande. Entonces por eso no, con 4 vueltas más es suficiente para completar los 15 o 17 centímetros. La idea es que ustedes aprendan a hacer el relieve del cuerpo que les voy a enseñar. Un relieve que le vamos a poner a esta mochila. A ver, por acá puedo poner otro aumento. Sí, es muy importante hacer aumentos en todas las vueltas, ¿cierto? Para que el plato se abra, no se encoque. Necesitamos que esta base quede totalmente más ancha. Por lo tanto, se hacen los aumentos cada cierta distancia. Ya como estamos un poquito más avanzados, entonces no pueden ser tan cerquita. No podemos hacer los aumentos tan de cerca. Entonces ya saben, sigan tejiendo hasta tener su plato. Recuerden que estamos tejiendo sobre la pestañita que está arriba del punto. Les voy a mostrar, miren, por ejemplo, acá miren, la pestañita de atrás, siempre sobre esa, en este tejido, ¿sí? La pestaña y llevando las almas, miren, sostengo acá con mis dedos y así llevo el hilo para que él ruede. Lo importante es que él ruede. Ruede, ruede. Miren. Un aumento más por acá. Y así hasta terminar la base. Bueno, recuerden que yo no me iba a extender mucho en este video porque ya tengo el tamaño del fondo que necesito, ¿cierto? 15 o 17 centímetros. Voy a dar esta última vuelta como para que ustedes vean cómo es que yo tejo normalmente y ir pues mostrando. Estos fondos unicolor son más sencillos que los de diseño, simplemente hay que ir colocando aumentos cada cierto tramo y eso es todo. Vamos a terminar entonces este fondo. Tengo que llegar hasta acá, precisamente hasta acá. Y recuerden ir aplanando su base sobre una mesa. Ustedes van aplanando su base sobre una mesa y así me va quedando.
y estoy colocando los aumentos en distancia de 10 o 15 puntos, más o menos aproximadamente en esta vuelta, y así me va quedando. Voy a poner otro aumento acá. Y esta es la última vuelta. Esta es la última vuelta del fondo. Bueno, entonces sigo avanzando. Aquí estoy todavía. Otro aumento. Y saben que cada cierta distancia vamos a hacer aumentos. Entonces, ahora sí, vamos finalizando. Yo aquí ya ojo veo que tengo los 15 centímetros mínimo. Y en la segunda parte vamos a empezar a subir. Pero vamos a poner un relieve, que es lo interesante. Entonces, para que esperen ese tutorial de esta mochila, pero con relieve, el cuero.
Otro aumento aquí. Entonces, como podemos ver, ya vamos llegando al final de esta vuelta, miren. Por acá puedo hacer otro aumento. Y sigo. Ahora sí, hemos llegado al final de esta vuelta y la última. Entonces vamos a empezar ahora. En el video 2 vamos a hacer el cuerpo, ¿sí? Ya tengo la medida, pero muy importante que este diseño, miren, para el cuerpo del diseño, para el cuerpo, voy a emplear entonces vamos a, miren, ustedes deben de tener en su base, en la última vuelta, deben de tener 27 puntos por, vamos a hacerlo por 5. Un solo diseño vale 27 puntos. Un solo diseño vale 27 puntos. Esto quiero que quede muy claro, que un solo diseño vale 27 puntos. Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, 4 diseños, debo tener 108, pero no, 27 por 9, por ejemplo. Debo tener 243 puntos. Un solo diseño vale 27 puntos. Y si quiero poner 9, 243 puntos. Entonces recuerden, múltiplos de 27. Este número lo deben memorizar porque yo voy a contar después y debo tener múltiplos de 27. Cantidad de puntos múltiplo de 27. 27 por 4, 27 por 5, 27 por 6, 27 por 7 o 27 por 8 o incluso 27 por 9, ¿cierto? Un solo diseño vale 27, entonces por lo menos yo quiero tener 27 por 8, 216 puntos. Entonces, en el cuerpo de la mochila les voy a explicar el tema de cómo vamos a poner esta cantidad, o sea, cómo vamos a completar, si a ustedes les falta o les sobra, qué van a hacer para, vamos a empezar a subir el cuerpo en el video 2. Entonces, nada, niños, espero les haya gustado muchísimo. Muchas gracias por asistir al video. Deja, por favor, tu like, comparte, comenta y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.